Bueno, sé que hay muchos de ustedes que vienen en un día como hoy esperando recibir algo de parte de Dios y esperando recibir una palabra. Y yo pienso que nuestra condición y nuestra forma de ver las cosas en el reino de Dios jamás debe cambiar en ese sentido. Cada vez que usted se movilice a un lugar como este, usted tiene que estar expectante y decirle: Señor, yo no importa si sea por un niño que está dando un especial, cualquier persona está dando un testimonio, yo voy a recibir lo que es para mí. Amén, yo voy a recibir lo que tú tienes preparado para mí. Y pues las personas que nos escuchan y que nos oyen también, ¿verdad?, a través de las grabaciones que nosotros podemos hacer, también debe estar expectante de que Dios pueda hacer algo poderoso en su vida y que Dios puede traer sanidad, milagro, puede traer restauración a su familia, a su empresa, a su economía y a todo incluso a su país. Amén. Yo estoy apostando a que Dios va a restaurar este país de una manera sobrenatural. ¿Sabe? Yo no sé si usted cree eso conmigo, pero yo soy de los que cree que Venezuela va a aparecer en uno de los países de Latinoamérica que más va a ser movido por la gloria y la chequina de Jehová. Amén. Usted debería creer algo como eso. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Nuestras iglesias deben ir direccionadas a que la gloria de Dios se despliegue, que pueda manifestarse, y que nosotros de alguna forma no nos familiaricemos con la gloria del Señor una vez que ella ha sido manifestada. Amén. Eso es importante, porque cuando yo me familiarizo con eso, entonces imagínate, cuando Dios se hace presente es como que si fuese nada, y no es así, no es algo como eso. Yo tengo que sentir, y si yo no siento lo que está pasando, yo debo decirle: Señor, algo pasa conmigo. ¿Qué pasa? Dime qué pasa. Yo necesito sentir lo que los otros están sintiendo. ¿Te entiendes lo que estoy hablando? Aleluya. Esto es importantísimo. Entonces, busquen su Biblia. Quiero compartir un pensamiento sencillo, de lo más sencillo con usted. Sin embargo, tiene una contundencia en el mundo espiritual, porque nos servirá y nos sirve como una herramienta para nosotros poder conseguir las victorias que Dios tiene determinadas y predestinadas para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces busque en su Biblia 1 Corintios capítulo 14, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, vamos a leer el verso 14. El versículo 14, sí. 14. Sí, vamos a leer el 14 y el 15 también. Los felicito a ustedes que pues a lo mejor tuvieron una semana difícil, muchos de ustedes, y hoy pueden estar aquí, han triunfado. Amén. Amén. Ok. Busquen por favor el verso 14. Dice la palabra de la siguiente forma: porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. El verso 15, mire lo que dice. Esto no es versión internacional, eso es lo que pasa. Hay una pequeña discrepancia allí porque es versión internacional. Y dice el verso 15: ¿qué debo hacer entonces? Es una pregunta. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Aquí dice algo importante, mire, en el verso 15, pero en la Biblia de las Américas dice: entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. La Nueva Biblia de los Hispanos 2005 dice: entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Le leí varias versiones para que usted entienda que es muy poca la variación que hay. No sé, en 1960, ¿cómo dice allí? Actual, en 1960, ¿cómo dice ahí, hijo? Dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué le parece? Lo que quiero decirle es que no hay variación entre una cosa y la otra.
No sé si me estoy explicando, porque en realidad, creo que una de las versiones más modernas de la Reina Valera dice, oraré con el espíritu, pero también con mi mente, y cantaré en el espíritu, pero también lo haré con mi mente. Lo que quiere decir es que todo lo que tú haces debe estar involucrada tu mente y tus pensamientos, porque si tú haces eso como tal, entonces te entregas, y la pasión que puedes tú derramar para lo que estás haciendo para Dios, eso va a tener una connotación en el mundo espiritual. ¿Me sigues hasta ahí? ¿Sí? ¿Seguro? Ok, entonces vea algo importante. Yo quiero hablarles en este día algo sencillo, vuelvo y le repito, que usted lo ha leído montones de veces en la Biblia y lo ha incluso hasta predicado muchos de ustedes, pero quiero hablarles de lo que dice la Escritura, renovando mi entendimiento. Diga conmigo, renovando mi entendimiento. Si yo renuevo mi entendimiento, pues todo lo demás también se renueva. En estos días estuvimos hablando sobre la sabiduría y sobre lo que ello implica en relación a lo que Dios ha determinado para nosotros. Aquí hay puesto, hija. Ahora fíjense, hay algo importante, hay algo interesante. El entendimiento o intelección viene del latín bruto de inter, entre y ligere. Elegir, seleccionar. En su sentido más común y tradicional se considera como facultad de pensar. Diga conmigo, facultad de pensar. Todos, sin excepción, estamos involucrados en poder pensar, ¿sí o no? Y el mensaje de esta mañana nos hablaba algo impresionante, porque decía que a veces nosotros estamos pensando, pero en nuestras propias necesidades. No tiene nada de malo de pensar en nuestras necesidades, pero sí es importante que tomemos un tiempo para también poder pensar en las necesidades de otros. ¿Está o se puede? A veces lo que nosotros vemos como algo que a lo mejor está aburrido en nuestras vidas es algo que otros más bien añoran. ¿Está o se puede? A veces usted dice, qué fastidio otra vez carne. Hay gente que no sabe lo que es comer carne. Tremendo. Entonces, así sucesivamente, a veces nosotros nos alcanza para poder comprar una ropita y nosotros decimos, wow, bueno, esto fue lo que pude comprar. Pero hay gente que ni siquiera ropa tiene. ¿Está o se fue? Es importante que nosotros seamos renovados en nuestra manera del pensamiento, porque si algo así hacemos, entonces Dios comienza a trabajar en nosotros y comienza a efectuarse una renovación de todo nuestro ser, una transformación, una metamorfosis en todo nuestro ser. Hay algo importante cuando nosotros podemos comprender el hecho del entendimiento. Cada vez que usted vea la palabra entendimiento en la Biblia, la va a ver relacionada e involucrada directamente con la revelación. Cada vez que usted oiga la palabra entendimiento dentro de la Biblia, usted la va a ver ligada, muy ligada a lo que es la revelación. Muchos de nosotros hemos escuchado la palabra, alguien me decía en cierta oportunidad, yo nunca había escuchado hablar que hablaran del Evangelio con tanta diferencia como yo estoy acostumbrado a escucharlo. ¿Entiende? Pero lo que ocurre es que por años estuvimos hablando de un entendimiento que era mediocre y que tenía un techo, tenía un límite, y el Dios que nosotros presentábamos era algo incongruente, porque si yo digo que Dios es Dios y que Dios es ilimitado, entonces yo no puedo presentarlo con un pensamiento limitado. Yo no sé si usted entiende lo que estoy hablando. ¿Entiende? Es incongruente, no tiene relación una cosa con la otra. Cuando yo hablo de que nuestro Dios es ilimitado, yo no puedo tener una mente limitada, aunque soy humano y aunque tengo una mente entre comillas finita. Pero si la Biblia declara que yo tengo hoy la mente de Cristo, es porque en mi nueva naturaleza yo puedo fundir con esa mente infinita. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando?
Entonces es algo que es impresionante, porque si usted lee el versículo antes, el apóstol San Pablo está viendo problemas que se presentaban. Por ejemplo, venía una persona de visita, y entonces esa persona que venía de visita, todo el mundo estaba hablando en lengua, pero no le predicaban a la persona en cuestión. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿sí? Entonces, si eso es así, entonces quiere decir que hay tiempos de hablar en lengua, pero hay tiempos de hablar claramente. ¿Aló? Fíjese que dice la palabra en el verso 14, dice: porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Escúchame, ¿qué era lo que estaba haciendo? Entonces usted me va a decir: bueno, pastor, pero entonces explíquenos bien eso. Bueno, a eso he venido. Fíjense, la gente en Corinto estaban hablando en lengua como un hobby. ¿Me estoy explicando? Ya ellos habían tomado eso como un hobby, y ellos hablan en lengua, sí. Pero fíjense, no tienen nada, ojo, no tiene nada de malo hablar en lengua. Por el contrario, una persona que habla en lengua es una persona que está sumergida en una alta revelación sobrenatural de Dios sobre su vida. No sé si me estoy explicando. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El problema es cuando tú hablas lenguas, pero tú no tienes el discernimiento para saber qué significa tu lengua. ¿Aló? ¿Estás o te fuiste? Te pongo un ejemplo. Cuando tú eres bautizado en lenguas, y por eso mucha gente no relaciona, mire, cuando alguien habla lenguas, tú lo pasas aquí ahorita en este instante, y tú le dices habla lengua, y la gente no tiene que esperar, que vamos a esperar que venga la presencia de Dios, que vamos a cantar un corito para que caiga. No. Él vive dentro de ti. Y si eso es así, tú tienes que hablar en lengua en cualquier parte donde tú te encuentres. Si hay o no hay adoración, de tu corazón debe salir una lengua. No sé si me explico lo que estoy hablando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El problema está cuando yo hablo lengua y no entiendo lo que estoy haciendo. ¿Aló? Ahora, si yo llego y yo digo: mira, yo voy a orar porque Venezuela sea bañada en la sangre de Cristo, y comienzo a hablar en lengua, eso es automático, que mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, y yo comienzo a orar en lenguas en el Espíritu, y hay unos códigos en el mundo espiritual que Satanás no puede descifrar porque no los entiende. Entonces, cuando tú hablas en lengua, tienes una ventaja de que hay códigos espirituales que Satanás nunca logrará descubrir qué es lo que tú estás orando. ¿Está alguien aquí todavía? Esto es importante porque a veces hay personas que andan orando, y entonces el hablar en lengua no determina que yo sea un ser espiritual. Porque ese es el problema. La religión nos vendió las lenguas como alguien que está demasiado hundido. Jesús no dijo eso. Jesús dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero ustedes recibirán un poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y dijo más: y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Venezuela y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, si eso es así como Jesús habló, eso significa que Él vive dentro de mí corporalmente. Así que yo no tengo que hacer mayor esfuerzo para hablar en lengua, porque se supone que el Espíritu Santo ya está dentro de mí. La Biblia dice además que Él intercede por mí con gemidos indecibles. La palabra gemidos indecibles significa que son gemidos que no son descifrables. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy hablando, verdad? Entonces yo puedo hablar lenguas muy lindo y todo lo demás, pero si yo voy a una radio, por ejemplo, no me voy a poner a hablar en lengua, porque la gente que me está escuchando dice que ¿qué le dio a este loco? ¿Me estoy explicando? Esto es importante porque a veces desconocemos de eso y queremos traer los medios de comunicación masivos y hacer un culto dentro de ellos. No es así. Si yo quiero tomar los medios de comunicación masiva, yo voy a tener que aprender a ir en vanguardia con lo que están haciendo los medios de comunicación masiva. ¿Usted está aquí todavía o se fue? Si yo quiero aparecer en televisión, si yo quiero aparecer en la radio, yo debo aprender mi léxico, mejorarlo, a hablar de una forma correcta para que la gente que me escuche pueda entender, y el que me va a entender, escuche, me va a entender la persona indocta, pero también me va a entender aquel que es letrado. ¿Está todavía usted?
Esto es importante, hermano, porque Pablo lo que está es ordenando la iglesia. Acuérdese que lo apostólico viene para traer un orden, ¿ok? Y lo apostólico llega a tu vida para ordenar cosas que estaban desordenadas. No significa que no estaban y no significa que no estaba bien lo que tú tenías, solo que tiene que ser ordenado. Escucho mucha gente diciendo amén, pero yo asumo que están entendiendo. Entonces él dice, ¿qué debo hacer entonces? Porque si yo estoy hablando en lenguas, ¿verdad? Mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Por qué no se beneficia en nada? Le pregunto. Porque tú no entiendes lo que estás hablando. Ahora, lo que está edificando tu vida es lo que estás oyendo hoy. Ahorita, en este instante, no sé si me explico.